Uribe Televisión presenta Informativo de la Personería de Funza. Bienvenidos. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Este es el informativo de la Personería Municipal. Hoy nuevamente es nuestro segundo programa dirigidos a todos ustedes los ciudadanos de nuestro municipio de Funza. En esta oportunidad la Personería Municipal ha querido complacer a los ciudadanos que tienen algún interés en conocer sobre nuestro proceso de paz. En el día de hoy tenemos como invitada a una ciudadana de nuestro municipio de Funza, Gina Barahona, quien, interesada en el tema del proceso de paz, hará algunas preguntas sobre el mismo. A todos ustedes les pido la mayor atención, el tema es de suprema importancia y esperamos sus comentarios. Gina, tienes el uso de la palabra. Buenas tardes, doctora Claudia. Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué es el proceso de paz? Pues Gina, y para todos los ciudadanos, el proceso de paz, un proceso de paz es un conjunto de estrategias y de esfuerzos de las partes interesadas en solucionar conflictos de larga duración. Los procesos de paz son mecanismos a través de los cuales se busca solucionar y dar fin a una problemática que se suscita en una sociedad. Existen diferentes tipos de procesos de paz, se han llevado a cabo en diferentes países. La otra pregunta, ¿cuántos países han hecho proceso de paz? Pues Gina, hay muchos países que han hecho procesos de paz. Realmente podríamos nombrar algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, el proceso adelantado por Irlanda del Norte. Finalmente este proceso terminó en un acuerdo denominado el acuerdo de Belfast y fue con una guerrilla denominada el IRA. Pero no solamente tenemos ese ejemplo, tenemos también otro ejemplo como es el del País Vasco con una guerrilla denominada el ETA, con el que definitivamente no se han logrado tomar acción final frente a este conflicto tan difícil. Como ustedes sabrán, ciudadanos de nuestra comunidad, hay conflictos de muchísimos años, como el de israelí con el tema de los palestinos, un conflicto que no ha tenido solución y que ha llevado durante la historia muchísimas, pero muchísimas muertes. Pero además de eso, Gina, tenemos también el conflicto que sí tuvo fin, que es el conocido en Ruanda. Este fue un genocidio entre dos tribus indígenas, los Hutu y los Zulu, que finalmente terminó en un proceso de paz. Y entre otros muchos de los que hemos conocido está el de El Salvador, en donde también se adelantó un proceso de paz. Pero es bueno que tengamos claro que los procesos de paz no son perfectos. Y no son perfectos porque, como ustedes saben, los ciudadanos no somos perfectos y quienes tomamos las decisiones no son perfectas, y no necesariamente las decisiones que se toman a través de estos acuerdos generan en toda la ciudadanía una capacidad para recibir los acuerdos en su totalidad. Sin embargo, son ejemplos claros de procesos de paz llevados de carácter internacional y que de alguna manera han servido para solucionar conflictos y para dar nuevas entradas a nuevas fórmulas de solución. Una tercera pregunta, ¿qué es justicia transicional? Bueno, para todos los ciudadanos y para Gina, la justicia transicional son unas medidas, unos mecanismos, unos instrumentos judiciales, pero además unas políticas encaminadas a la reparación por violaciones de derechos humanos. La justicia transicional es una fórmula para darle paso a una justicia diferente a la justicia ordinaria.
Normalmente la justicia transicional está sustentada en acciones de carácter penal, en comisiones de verdad, en programas de reparación y en garantías de no repetición. Les repito, la justicia transicional no se puede equiparar a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria son leyes y normas que se dictan para tratar asuntos, en este caso delitos, de carácter ordinario y común. La justicia transicional es una posibilidad de un mecanismo diferente para buscar una solución al conflicto, en este momento a un conflicto armado como el que existe en Colombia. ¿Quiénes adelantan el proceso de paz aquí en Colombia? Pues mira, en Colombia en este momento se está adelantando un proceso de paz y lo adelanta directamente el gobierno nacional con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular. El gobierno, a través del presidente, nombra unos delegados que representan como tal al gobierno, y las FARC, por su parte, hacen lo suyo, nombrando unos delegados que tomarán las decisiones frente al proceso de paz. ¿Qué antecedentes tiene el proceso de paz? Pues mira, hay muchos antecedentes frente al proceso de paz y podríamos pensar en las circunstancias que han trasegado nuestro país frente a diferentes procesos que se han adelantado. Podríamos recordar el tema del M-19, un proceso de paz que finalmente terminó con éxito, pensaría yo. Sin embargo, como vuelvo y repito, las cosas no son perfectas, pues desafortunadamente quienes en su momento firmaron este proceso tuvieron problemas posteriores y retaliaciones frente a los líderes. Tuvimos también un proceso de paz en el gobierno de Andrés Pastrana, un proceso de paz que desafortunadamente fue fallido. Sin embargo, este proceso de paz, el que actualmente se adelanta en Colombia, atiende al clamor de la población colombiana. Es decir, hoy nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores y la comunidad en general de todo nuestro país reclama paz. Y reclama paz, ¿por qué? Porque hemos venido en un constante conflicto. Nuestras generaciones han sufrido las consecuencias del conflicto armado colombiano y estamos en un momento en que nosotros quisiéramos vivir en un país en paz. Ahora, porque se reconoce que la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto. En ese orden de ideas, si bien la paz hoy está en manos del gobierno nacional, quien es el que manda a sus delegados y quien es el que hace unos acuerdos, todos los colombianos sabemos que la paz no depende del gobierno nacional, sino que depende de todos los que somos o formamos parte de este conflicto, en el entendido de que hay víctimas y de que quienes aún no somos víctimas, notoriamente sí estamos siendo afectados por el conflicto armado colombiano. Otro antecedente es el respeto por los derechos humanos. Y este tema es supremamente importante en el sentido de que Colombia es un Estado social de derecho que, además de tener leyes y códigos que establecen puntualmente las reglas para el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras garantías, también estamos sometidos a la Constitución Política Nacional. Pero además el gobierno ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y al haber ratificado esta convención implica que nosotros debemos respetar los derechos humanos por encima de cualquier orden diferente. En ese orden de ideas, el respeto por los derechos y garantías de los seres humanos, principalmente en nuestro país, dentro del proceso de paz, debe ser uno de los objetivos primordiales del gobierno nacional. Es necesario, Gina, aclarar también que la instalación de la mesa de conversaciones se hizo en Oslo, Noruega, en octubre del 2012.
Eso quiere decir que a la fecha llevamos 2 años y medio en proceso de paz. Mucha gente pensará que es mucho tiempo y otros pueden pensar todo lo contrario. Sin embargo, teniendo en cuenta los temas del acuerdo general, el proceso de paz se ha venido desarrollando de acuerdo a los puntos de la agenda, ¿sí? Y en este momento sigue su proceso normal. Pero es importante aclarar que la sede primordial del proceso de paz no es Oslo, Noruega, sino es La Habana, Cuba. Sin embargo, dentro del acuerdo se estableció que el proceso de paz puede tener sede en cualquier otro lugar o en cualquier otro país, siempre y cuando exista el apoyo de los países a los que se les pida esta posibilidad. Es importante también reconocer que nuestro proceso de paz tiene el apoyo y la garantía de los gobiernos de Cuba y de Noruega, pero que también tiene el acompañamiento de los gobiernos de Venezuela y de Chile. Es decir, que este proceso no es un proceso que adelante exclusivamente el gobierno colombiano sin una mirada internacional. Todo lo contrario, el proceso de paz tiene una garantía en los países vecinos que apoyan y que definitivamente están comprometidos con la paz de nuestro país, Colombia. Es importante que debe estar sujeto a un periodo de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que este proceso de paz se puede ir desarrollando durante 1 o 2 años más, pero que obviamente está sujeto a los avances y a las evaluaciones, a esos avances que se hagan frente al tema. ¿Por qué es diferente este proceso de paz? Pues mira, Gina y ciudadanos, es diferente por muchas razones. Primero, porque este proceso de paz tuvo un preámbulo, y en ese preámbulo se establecieron condiciones para que este proceso de paz tuviera garantías para poder finalizar el conflicto. Es decir, antes de que se sentaran en la mesa de conversaciones el gobierno nacional con las FARC, hubo unos acercamientos entre nuestro gobierno y la guerrilla con el fin de determinar efectivamente si las partes tenían interés en terminar el conflicto. Y antes de sentarse en la mesa de conversaciones, se tuvo muy presente qué puntos se iban a tratar en la agenda. Por eso es diferente este proceso de paz. Pero además es diferente, ¿por qué? Porque este proceso de paz no tiene despejes de territorio, no hay cese de operaciones militares. Si ustedes recuerdan y hacemos un poco de remembranza, en el gobierno de Andrés Pastrana hubo un proceso de paz en el cual se estableció un despeje de un territorio en nuestro país, la zona denominada de Caguán. Este territorio, desafortunadamente, fue desmilitarizado por parte de las fuerzas militares colombianas y de alguna manera el gobierno colombiano perdió soberanía sobre ese territorio. El actual proceso de paz no permitió despejes, y eso lo que hace es que el gobierno colombiano no pierda soberanía frente a nuestro Estado colombiano. El segundo punto dice: no hay cese de operaciones militares, y también es supremamente importante que entendamos por qué no hay cese de operaciones militares. Este es un acuerdo fundamental para poder llegar a la mesa de conversaciones. No hay cese de operaciones militares por parte del Ejército Nacional, pero tampoco hubo cese de los hostigamientos por parte de las FARC. Es decir, en Colombia el tema del conflicto continúa, mientras en La Habana se adelanta la mesa de conversaciones. Ese fue un punto importante de las reglas tenidas en cuenta para darse el proceso de paz. También es diferente, Gina, porque las conversaciones se están llevando a cabo fuera del territorio colombiano. Ustedes recordarán que el proceso de paz en el gobierno de Pastrana se adelantó en nuestro territorio, y una de las reglas también que se impuso fue
que efectivamente este proceso de paz fuera llevado a cabo en un lugar diferente. ¿Y por qué en un lugar diferente? Porque este proceso de paz busca tener discreción, seriedad y respeto. Respeto, vuelvo y repito, discreción y seriedad. ¿Por qué? Porque se busca que las conversaciones que se adelantan en Cuba no sean de carácter público, a fin de que no se generen malos entendidos o tergiversación en las decisiones que se toman. Sin embargo, cuando el gobierno nacional y las FARC toman decisión frente a este tema, el tema es de carácter público y lo dan a conocer a todo, en este caso, el conglomerado colombiano. Pero mientras el tema está en discusión, el tema es absolutamente discreto, manejado con seriedad y con respeto fuera de nuestro país. Y repito nuevamente, es diferente también porque no se limitó el tiempo del proceso de paz, pero sí se dejó claro que la duración de este proceso de paz estaría sujeta a verificación y a revisión de los avances del proceso de paz. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el gobierno nacional junto con las FARC tienen una agenda clara de los puntos que tienen que adelantar, y en la medida en que van adelantando esos puntos, se hace revisión sobre esos puntos para que el proceso no se haga infinito e ilimitado. Es diferente también porque el proceso de paz actual tiene una estructura de tres fases clarísimas. La primera de ellas, una fase exploratoria. La segunda, un fin del conflicto. Y la tercera, la construcción de la paz. Es diferente porque también, porque los avances del proceso de paz en la mesa de conversaciones se basan bajo un principio de que nada está acordado hasta que todo esté absolutamente acordado. Esta premisa es de gran importancia y yo quisiera que la comunidad en general lo entendiera de la siguiente manera. Existe un conflicto familiar y solamente voy a ponerlo a nivel de ejemplo. Hay una casa que es herencia de 5 ciudadanos. Necesitamos repartir esa herencia, que es un predio, una casa, para 5 personas. Pero el predio no se puede dividir, el predio es muy pequeño. Y no podemos simplemente decirle a usted le vamos a dar el baño, a usted la sala, a usted el comedor. ¿Eso qué significa? Significa que a estos 5 ciudadanos que comparten esta herencia, tenemos que darle a cada uno lo suyo. Yo me siento a conversar con los 5 y les digo, usted, X o Y, ¿está de acuerdo con la división o con la venta del predio? Si el primero me dice que está de acuerdo, magnífico. Hemos llegado al primer acuerdo de los 5 que tenemos pendientes, y así con cada uno de ellos. ¿Qué pasa si 4 de ellos me dicen que tienen la voluntad de la venta, por ejemplo, de la casa, pero uno no tiene voluntad para venderla? Significaría que todo el proceso está fracasado. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo entre estos 5, ¿sí? Y por lo tanto la casa no podría ser vendida, excepto que hayan otros medios para solucionar el conflicto. Pero en este caso, como estamos hablando de un acuerdo, lo que buscamos es que todo lo que se pretenda conversar y lograr a través de acuerdo sea en su totalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si no logramos el acuerdo de todas las partes dentro del proceso que llevamos de paz, por las circunstancias de conflicto, muy seguramente no vamos a tener paz. Por eso, les invito a todos los ciudadanos a que analicen el principio sobre el cual se hizo esta mesa de conversaciones, que dice que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Ahora, ¿por qué también es diferente este proceso de paz? Es diferente además porque el proceso de paz estará sometido a la refrendación de los acuerdos alcanzados con las FARC. ¿Eso qué significa? Eso significa que el acuerdo final
que sea obtenido a través de la mesa de conversaciones con las FARC tendrá que ser sometido a que los colombianos lo avalemos o lo rechacemos. Sin embargo, vale la pena aclarar que en este momento no está establecida claramente cuál será la forma de refrendación del proceso de paz. En este momento no conocemos aún, está en vilo. Sin embargo, una de las condiciones claras del proceso de paz es que tenga refrendación por parte de los colombianos. ¿Cómo va a ser? Tendremos que esperar a que el gobierno nacional nos informe la manera en que efectivamente llevarán a cabo ese procedimiento. Finalmente, ¿por qué es diferente este proceso de paz? Pues porque este proceso de paz tiene una agenda clara de 5 puntos concretos y uno final que corresponde a la validación, verificación y garantía, refrendación de este proceso. Por eso es diferente. Otros procesos no tuvieron una agenda, simplemente fueron tomando los temas que se iban presentando como en el acontecer diario. Sin embargo, el proceso de paz actual es un proceso que viene proyectado desde antes, es decir, se sentaron las partes, pusieron sobre la mesa, como quien dice, las cartas para determinar cuáles eran esos puntos que deberían atender para lograr un momento de acuerdo. Bueno, doctora Claudia, ¿y cuáles son los puntos de la agenda? Bueno, vale la pena decir que los puntos de la agenda fueron tratados, Gina, a través de un acuerdo que se llama el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Es importante que lo sepamos. Este acuerdo general contiene los puntos de la agenda que se van a tratar. Pero ¿cómo se llegó a este acuerdo general, Gina? Pues como decía anteriormente, este acuerdo se llevó a cabo en primera instancia por una fase denominada fase exploratoria. Esa fase exploratoria logró una misión compartida en un objetivo común, que era finalizar el conflicto y construir la posibilidad de una paz estable y duradera. ¿Qué es más este acuerdo general? Es una hoja de ruta. ¿Por qué es una hoja de ruta? Porque contiene los 5 aspectos o temas importantes dentro del proceso de paz. Además, contiene las reglas de juego, como cuando uno se sienta a jugar una partida de parqués con un grupo de personas y establece las reglas puntuales sobre las cuales se basa el juego. De la misma manera está hecha el proceso de paz. Y finalmente, y llegando a la conclusión de la pregunta que tú me haces, posee una agenda concreta de 5 puntos específicos para la implementación, verificación y refrendación del proceso de paz. Esa fue la fase inicial de la que hablamos dentro de todo este proceso de paz que estamos conociendo. La segunda fase, Gina, corresponde al fin del conflicto. Y para lograr el fin del conflicto se establecieron las bases y las reglas de juego de todo ese proceso de paz. Y vuelvo y repito, dentro de esas reglas de juego se estableció que no iban a haber despejes de territorio, que no iba a haber cese de las operaciones militares, que la mesa estaría sujeta a los avances que se den durante todo el proceso, que la mesa de conversaciones iba a ser de manera reservada y directa, y bajo el principio bajo la cual rige todo este proceso, se lo repito, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y este fin del conflicto toca los 5 aspectos que es los que dotan el acuerdo final, que es lo que actualmente ocurre en La Habana para lograr los avances dentro del proceso. Les decía inicialmente, la parte final del proceso de paz es la construcción de la paz.
Y la construcción de la paz se hace cuando la paz es una garantía para todos los ciudadanos colombianos, cuando hay un impacto positivo del proceso de paz frente a las víctimas de conflicto armado, cuando todos los colombianos y todas las comunidades nos sentimos inmersas en este proceso de paz, que es el acuerdo final que efectivamente nos llevará a lo que hemos denominado la paz. Y bueno, para señalar puntualmente, Gina, cuáles son los acuerdos que hacen parte de todo este proceso, tenemos que empezar diciendo que el primer acuerdo es sobre la política de desarrollo agrario integral. Este aspecto ya fue tratado por la mesa de conversaciones y se han llegado a algunas conclusiones, como el acceso y uso de la tierra, el tema de tierras improductivas, la formalización de la propiedad, señalar fronteras agrícolas y protección de zonas de reserva, y lo que se busca efectivamente con este tema de política de desarrollo agrario integral es buscar que Colombia en sus usos de suelo quede de manera claramente especificada cuáles son territorios eminentemente agrícolas y para el desarrollo de tal actividad. Se busca también programas de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social a través de la salud, de la educación, de la vivienda, de la erradicación de la pobreza. ¿Eso qué significa? Significa que todos los campesinos en Colombia, todas aquellas personas que están encaminadas en lo que es el uso y la producción de la tierra, tengan todas las garantías constitucionales en todos los derechos y prerrogativas que actualmente nuestra Constitución avala. Se estimula también la producción agrícola, la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, créditos y generación de ingresos. Es importante señalar que dentro de este programa de desarrollo agrario integral, el gobierno nacional ha querido que los beneficios sean para las comunidades menos favorecidas y que la comunidad se agrupe en cooperativas o en asociaciones para tener mayores posibilidades de acceder a mejores beneficios. Se busca la formalización laboral del sistema de seguridad alimentaria y es un tema supremamente importante para todos los colombianos. La seguridad alimentaria es la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos colombianos de saber que hay zonas efectivamente dedicadas al cultivo de todos aquellos alimentos que son una necesidad diaria para los habitantes de nuestro país. Y este es el primer acuerdo que ya ha sido tratado en la mesa de conversaciones a través del gobierno nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias EP Ejército Popular. El segundo acuerdo, Gina, es un acuerdo que genera gran polémica, pero que, pienso yo, es un tema también una garantía constitucional, y es la participación en política. ¿Qué quiere la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia quieren tener la posibilidad de ejercitar la oposición política en Colombia con una garantía de seguridad y ejercer su actividad política a través de movimientos o partidos políticos que surgirían después de la firma del acuerdo, garantizándole además el acceso a los medios de comunicación que hoy tiene cualquier otro partido o movimiento político. ¿Qué significa en términos generales? Que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, tendrían la misma garantía que tiene cualquier otro partido o movimiento político actual en nuestro país, con la posibilidad de ejercer oposición
de crearse como un movimiento o partido y de tener las mismas garantías y prerrogativas que tienen los demás movimientos o partidos políticos a nivel de medios de comunicación. ¿Qué otra cosa es importante saber de la participación en política? En el entendido de que se conformarían movimientos o partidos políticos, pasarían parte entonces ya las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia